Bendiciones, les saluda su hermana Mauri de Voces del Reino. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. En este día nos acompaña nuevamente nuestra pastora Nelly Mirelis, la cual nos estará hablando acerca de lo que es las generaciones, a las maldiciones generacionales. ¿Cómo está el día de hoy, pastora Nelly? ¿Lista para impartirnos nuevamente? Sí, lista, muy emocionada, ¿verdad?, de poder estar aquí otra vez nuevamente, ¿verdad?, para conectar todos estas partes, ¿verdad?, del mismo tema en el cual hemos estado, que es la iniquidad, ¿verdad? Es un placer poder, ¿verdad?, compartir esto con el Señor, ¿verdad?, aprender, ¿verdad? Es algo en el cual el Señor nos ha llevado. Y es un privilegio poder, ¿verdad?, a hablarlo y compartirlo a los que lo vayan a necesitar, ¿verdad? Amén. Sí. Y bueno, cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, de maldiciones generacionales, podemos hablar de muchos temas, ¿verdad? Pero ¿qué nos trae usted, verdad, el día de hoy para que nos comparta? Sí, entonces cuando hablamos de una maldición generacional, ¿verdad?, hablamos de una consecuencia, ¿verdad?, lo que viene después, ¿verdad?, de lo que miramos ya la iniquidad en una persona, en una familia, ¿verdad? En sí, una maldición en la cual este tema vamos a estar, las maldiciones generacionales. Cuando nos referimos a una maldición generacional, estamos mirando un pago en sí dado por Dios, ¿verdad?, sobre una persona, una familia, en particular, ¿verdad?, a su descendencia también, ¿verdad?, como resultado de su iniquidad. Entonces, ¿verdad?, si miramos una maldición generacional, miramos que no solamente es, ¿verdad?, por una persona, Dios lo hace por una familia, una descendencia, porque recordemos cuando hablamos de la iniquidad es visitada por Dios, ¿verdad? Lo hablamos en las series previas que tuvimos, en las cuales miramos que la iniquidad es visitada por Dios, es, ¿verdad?, hasta la tercera y cuarta generación visitada por Dios. Cuando hablamos de una visita por Dios, ¿verdad?, a esta iniquidad en la tercera y hasta cuarta generación, es la justicia de Dios contra algo que es injusto, ¿verdad?, algo que está torcido, algo que no está recto, en lo cual Él lo creó, ¿verdad?, completamente perfecto, sin ningún, ¿verdad?, sin ninguna imperfección, ¿verdad?, algo legal, algo que es, ¿verdad?, justo, algo que es bueno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una maldición generacional, podemos mirar estas consecuencias de una iniquidad, o sea, el pago de Dios sobre, ¿verdad?, una descendencia. Entonces, cuando hablamos que Dios visita la iniquidad, hablamos que Dios hace lo necesario para llamar atención a esa influencia de iniquidad o a lo que está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? A veces Dios llama nuestra atención por medio de una maldición, porque, ¿verdad?, nos damos cuenta que algo está mal. Y no es hasta que nos damos cuenta que algo está mal que le ponemos la atención necesaria, ¿verdad?, con Dios para ver qué es lo que está pasando. Sí. Wow, la iniquidad, pastora Nelly, ¿dónde radica, verdad? Para que nuestra gente entienda, ¿verdad? ¿Dónde radica, verdad, la iniquidad? Sí. Porque muchos dicen de que la iniquidad radica en el alma, ¿verdad? Ajá. Pero Sí, cuando hablamos sobre la iniquidad en una persona, hablamos que radica en el espíritu del hombre, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad?, sobre la trictomonía, somos un espíritu, ujú, ¿verdad? Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando hablamos que la iniquidad radica en el espíritu del hombre, entendemos que es por donde se conecta, ¿verdad?, el hombre con Dios. En la en hablar del espíritu del hombre podemos entender que ahí también está la identidad del hombre, ¿verdad? Como hijos. Entonces es por lo cual entendemos por qué la iniquidad radica allí, ¿verdad? Para hacer separación de Dios con el hombre. Isaías 59 describe esto perfectamente, ¿verdad? Cuando leemos Isaías 59, allí uno de los primeros versículos, ¿verdad?, describe cómo puede hacer la iniquidad
división con el Señor, con Dios, ¿verdad? Si leemos ahí mismo en Isaías 59 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿verdad? Allí, si seguimos leyendo podemos mirar cómo describe la iniquidad, cómo describe las acciones, ¿verdad? De una persona que está actuando en iniquidad, que está haciendo o permitiendo que su vida sea formada en esta iniquidad. Pero allí, ¿verdad? Llama la atención que esto, ¿verdad? Hace una división entre Dios y el hombre. Entonces, por eso es importante entender, ¿verdad? Nuestra pastora Marta Mireles, ¿verdad? Cuando hablamos sobre estas, ¿verdad? Estos temas, compartimos, ¿verdad? Cada uno varias cosas. Una cosa me ha quedado, ¿verdad? Que ella compartió uno de estos tiempos y fue que Dios le dijo a ella, cuando miro la iniquidad en ti, ¿verdad? Yo te amo a ti, pero aborrezco esto en ti, ¿verdad? Entonces, es por eso también como miramos la importancia de Dios en por la cual la transgresión y el pecado los perdona igual que la iniquidad. Él tiene la habilidad de perdonar estas tres cosas que son diferentes para él, pero una cosa que sí le toma la más importancia para visitarle la iniquidad. Transgresión y el pecado no, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también entender dónde radica la iniquidad en el hombre también. Amén, amén. O sea, de que cuando una persona, ¿verdad? Nace, viene al mundo, Ujú. ya trae esa genética espiritual Sí. torcida desde el momento de que, ¿verdad?, se gesta en el vientre. Ujú. Sí, cuando hablamos de, ¿verdad?, la transferencia de la iniquidad, hablamos, ¿verdad?, cuando una persona está siendo concebida, am, tiene una línea, ¿verdad?, sanguínea del cual, ¿verdad?, es pasada Ujú. generación tras generación, ¿verdad? Esto lo aprendemos simplemente en la biología, ¿verdad? Entendemos que en la concepción, ¿verdad?, se pasan los por ahí, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas que se pasa en el ADN, ¿verdad? Las genéticas, todo eso en lo natural, en lo espiritual también se pasa. Y, ¿verdad? Lo que está en el espíritu del hombre es ¿verdad? Obvio que en lo espiritual también se va a pasar. Por ejemplo, ¿verdad? Mi esposo y yo concebimos, si concebimos podemos mirar fruto de quién él es y fruto de quién yo soy en una persona en lo natural. Entonces, en lo espiritual también, si hay batallas que en las cuales yo no he vencido y él tampoco, o hay cosas buenas, ¿verdad? Que hemos recibido de Dios, virtudes que tenemos, ¿verdad? Nuestros hijos también van a seguir en eso, ¿verdad? Van a recibir de parte de él y parte mía. En lo que le decimos una herencia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en lo mismo entendemos que esto es pasado. Si hay, ¿verdad?, influencia de iniquidad, simplemente en cosas, ¿verdad?, en mi salud, por ejemplo, que yo no he vencido, que yo he, ¿verdad?, aún creado. Vamos a decir que hasta mi generación, mis antepasados no batallaban con la salud o con, ¿verdad?, el comer saludable, pero llega mi generación, llego yo, si batallo con la salud, ¿verdad? Esto ya no es un pecado ni un estado contra Dios, ya estoy creando hasta cierto punto iniquidad, ¿verdad? Puede venir con esto enfermedades, yo puedo crear enfermedades hereditarias para mis generaciones. Ese es un tipo de iniquidad y mucha gente no lo considera, pero lo es, porque es un pecado contra el templo, ¿verdad? Contra lo que nosotros somos como la iglesia de Dios. Entonces, cuando hablamos sobre este tipo de iniquidad, ¿verdad? Entendemos que esto puede ser pasado. Yo puedo pasar esto a mis generaciones, a mis hijos, a los hijos de mis hijos pueden encontrarse con esto si es que yo no lo logro vencer delante de Dios, arrepentirme y tratar que el Señor realmente en mi vida cambie, desarraigue, purgue esto de mi espíritu para Ujú. no después yo pasarlo. Amén, amén. La iniquidad es como el derecho legal, ¿verdad? Que tiene el Exacto. enemigo de reclamar algo suyo.
Sí, ¿verdad? O sea, él no viene a robarle nada a nadie, él viene a tomar posesión, ¿verdad? De lo que a él le han entregado, tal vez sus antepasados, ¿verdad? exacto. Yo escuchaba también hablar de esto, ¿verdad? Y escuchaba una persona decir de que muchas veces la iniquidad se saltea, ¿verdad? Una generación. Pero Exacto. eso no quiere decir, ¿verdad?, de que en la segunda o tercera no vuelva, ¿verdad?, ¿cómo le digo?, a renacer, ¿verdad?, esa maldición Sí. genealógica. Este Y patrón, sí, como usted lo dijo, ¿verdad? Muy bien, en la genealogía lo miramos en lo natural, ¿verdad? Cuando usted o yo vamos al doctor, le hacen una historia médica, ¿verdad? Y le hablan de su mamá, de la mamá de su mamá, y se van a las otras generaciones para poder saber de su estado de usted. Eso no tiene una casualidad, eso también es en lo espiritual, ¿verdad? Usted tiene similitud, ¿verdad? Tiene algo de sus antepasados, ¿verdad? Eso es así. ¿Por qué? Porque usted viene de allí. Entonces, usted de su genealogía va a tener cosas como bien, como para mal, ¿verdad? Eso lo entendemos. Una cosa que lo hacemos muy distinto cuando hablamos de las maldiciones generacionales es por qué yo tendré que pagar algo que yo, ¿verdad? Ni existía cuando esto fue empezado, practicado en mis generaciones o en mis antepasados y ahora yo lo estoy viviendo. Hablamos de tipos de maldiciones, ¿verdad? Pueden ser problemas financieros, crónicos, ¿verdad? Pueden ser problemas, ¿verdad? En la salud, crónicos también, ¿verdad? ¿Qué son estos ejemplos? Por ejemplo, en la salud pueden ser alta presión, diabetes, cánceres, úlceras, ¿verdad? Cosas que usted mira que son patrones en su familia, que no son común, ¿verdad? Esto es importante mirarlo ya allá a más profundidad como una maldición. Por ejemplo, decimos, cada mujer en mi familia hasta los 30 años fue divorciada, pasa por un divorcio. Eso no es una casualidad, ¿verdad? Eso llama atención a que lo puedan escudriñar más, mirar por qué está allí. exacto. ¿Por qué está allí? Ese es un tipo de consecuencia. La esterilidad, por ejemplo, en las mujeres se puede manifestar como, ¿verdad?, problemas en la irregularidad de sus periodos, ¿verdad? Se puede manifestar en como abortos naturales que pase la mujer, se puede manifestar con problemas, ¿verdad?, en el sistema de reproducción en la mujer, ¿verdad? Podemos mirar esto cuando hablamos de la esterilidad o de un tipo de enfermedad crónica, podemos mirar muchas ramas, ¿verdad? Y eso lo entendemos de esta forma. Cuando hablamos que por qué una persona tiene que pasar esto, una familia, ¿verdad? Un grupo en una familia, en una descendencia, pasa una consecuencia así. Entendemos como lo que alude, ¿verdad? Éxodo 20 al 5. Deja saber allí en ese versículo, en esa cita, ¿verdad? Bíblica. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Allí el Señor lo hace claro, dice que guardo misericordia a millares a los que guardan mis mandamientos, pero también dice que Él visita la maldad de generación tras generación. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que entender, ¿verdad?, hasta cierto punto cómo funciona en lo espiritual. Si yo tengo antepasadas mías, ¿verdad? Mujeres, vamos a decirlo así. Hablamos de la esterilidad, un ejemplo. Si mi abuela, ¿verdad?, participó voluntariamente en un aborto por querer salirse, ¿verdad?, de un embarazo en su juventud, por decirlo así. Eso ya abre la puerta, usted lo dijo anteriormente, ¿verdad?, a que, ¿verdad?, tenga ella una consecuencia por su pecado, ¿verdad? Lo hablamos de esa forma. Eso ya vamos a decir que en su línea de ella también tiene antepasadas. Hay mujeres que ya tienen esa maldición de esterilidad. Eso ya abrió ella la puerta, ella practicó lo mismo, por decirlo así, que sus antepasados. Eso llega sobre de ella, entonces, al ella pasar eso. Entonces llego yo a la existencia. Yo no estoy
al contrario de voluntariamente estar participar en un aborto, yo estoy, ¿verdad? Por un ejemplo, construyendo mi vida, paso yo a abortos que son naturales, ¿verdad? Que no son provocados. ¿Por qué yo estoy pasando esto, verdad? Es importante examinar, ¿verdad? Obvio, miramos lo más razonable, mi salud, miramos lo natural, miramos, ¿verdad? Lo que es, lo que dicen los médicos, pero después si yo miro esto volverse a repetir, yo tengo que poner atención aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué es que esto está pasando? Con ayuda del Espíritu Santo uno abre, ¿verdad? El Espíritu Santo le abre a uno, mejor dicho, la oportunidad de mirar esta línea que acabo de describir en la esterilidad y es una maldición. Miramos por qué, ¿verdad? Se conectó así. El Espíritu Santo realmente le comparte a uno, ¿verdad? Algo que uno en sí no podría yo haber sabido, qué es lo que mis antepasados en el aspecto de las mujeres pudieron haber cometido para después yo mirar eso manifiesto en mi vida. Ojo, y la clave, cómo eso tuvo autoridad o poder en mi vida, es que entonces yo en algún momento antes de Cristo, en Cristo, disculpe, con cualquier momento yo abrí la puerta hasta cierto punto a lo que tiene que ver con la inmoralidad. Y cuando hablamos de la inmoralidad, hablamos de una alberca enorme. Esto incluye, ¿verdad? Fornicación, incluye, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Muchas cosas, la promiscuidad, ¿verdad? Incluye muchas cosas que muchos pasamos en la juventud. Entonces, si yo practico estos mismos pecados como los de mis antepasados, que ya están arrastrando esto de la esterilidad como una maldición, un pago dado por Dios por consecuencia de su iniquidad, que es la maldición, yo también lo voy a mirar en mi vida de alguna forma. Entonces, eso es como funciona una maldición generacional. No es hasta que la persona vuelve a practicar los mismos patrones, pecados, ¿verdad? En los cuales sus antepasados estaban, que también abre la puerta para que esa maldición tenga poder en la vida de uno. Entonces, esto es generacional porque si yo también no me arrepiento delante de Dios en una iniquidad que yo tengo, esta consecuencia que sería un pago por Dios en mi vida y en mi descendencia, toca la vida de mi hija, toca la vida después, si no de ella, de su hija. Si se esquipea a mi hija y su hija, entonces tocará la vida de su hija. Pero esto es, como usted lo explicó, generacional de esa O sea, forma. es algo de que realmente uno no se puede salvar, ¿verdad? Si Exactamente, sí. no viene en una generación, vas a tener que surgir en la próxima generación. Por eso Sí. es importante cortarlo, ¿verdad? Tiempo, Ujú. ¿verdad? Para que esto no dé fruto, Sí. ¿verdad? En nuestras generaciones. Es tremendo porque, pues yo conozco también, ¿verdad? Una persona de que su papá tenía su, ¿cómo se dice? Esa fractura en la columna. Ujú. ¿Verdad? Hay tres causas porque tenga esa fractura en la columna, ya sea por un derrame, por una herencia, ¿verdad? Genealógica, Ajá. ¿verdad? O por un accidente. Pues resulta de que era maldición generacional. El papá tenía su columna torcida, Mm. el hijo su columna torcida, la hija su columna torcida Wow. y todos tenían eso, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver claramente, ¿verdad? Sí, Cómo algo. afecta y me llamaba mucho la atención algo que usted hablaba también acerca de la maldición, ¿verdad? Hablando financieramente, mucha gente, ¿verdad? De que tiene la oportunidad de prosperar o de hacer cosas grandes, Ajá. ¿verdad? Y simplemente no se dan, Sí. eso no fructifica, ¿verdad? Entonces ahí, como usted decía, ¿verdad? Hay que poner la atención, ¿verdad? Cuando se ve algo así, Exacto. ¿verdad? Porque era una persona cristiana, ¿verdad? Es otro testimonio, ¿verdad? Otro ejemplo de un Ajá. testimonio. Una persona cristiana con mucha fe, orando mucho, oraban mucho por eso, por sus finanzas, por quebrar maldiciones, por esto, Sí. por lo otro, pero ella no sabía, ¿verdad? De que sus antepasados habían habían cometido brujería, habían hecho fraude, habían robado, ¿verdad? Entonces es como le diría, ellos vivían de puros préstamos, Sí. ¿verdad? Ok. Porque no podían recuperarse. Mm. Entonces podemos ver nosotros la importancia que tenemos, ¿verdad? Hoy en día de poder identificar esas cosas que Sí. nos,
que nos detienen, Exactamente. ¿verdad? A tener una vida plena en el Señor, Sí. ¿verdad? Sí, y verdad, es importante porque esto realmente afecta nuestra forma de vivir. Mucha gente no da atención a lo que es una maldición, verdad, por Dios. Tenemos que entender y quiero, verdad, verdad, traer la atención a esto, que verdad, la primera maldición que miramos es dada por Dios a Adán y a Eva cuando Él los manda a llamar en el jardín de Edén después de que ellos, verdad, le hacen caso a la serpiente. Miramos que la maldición para Adán es la maldición en que, verdad, dice con el sudor de su frente, él va a trabajar todos los días de su vida para poder comer, ¿verdad? Para poder de esa forma él sostenerse. A la mujer le da la maldición en la cual le dice que con el dolor, ¿verdad? Ella va a partir, ¿verdad? Va a dar a luz, ¿verdad? Entonces, miramos esa maldición por primera vez de parte de Dios. ¿Verdad? Cuando hablamos de la maldición tenemos que entender que así como es un pago dado por Dios, tenemos que entender que también es algo quitado por Dios, ¿verdad? Y solamente para que sea quitado por Dios, primero tenemos que identificarla en nuestra vida. Entonces yo me tengo que dar cuenta si hay una maldición activa en mi vida, en mi familia. Si es que yo me doy cuenta, la identifico, yo la confieso al Señor, ¿verdad? Junto con el Espíritu Santo, trabajo para desarraigar esto de mi familia. Yo, ¿verdad? Oro para que esto no sea repetitivo en mi vida o en mi familia. Y, ¿verdad? De esa forma nos deshacemos de una maldición, la revertimos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender la importancia de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la lista de las maldiciones, ¿verdad? Pronto las voy a dar para que miremos, ¿verdad? De una perspectiva diferente, podamos Amén. entender, ¿verdad? De qué tipo, ¿verdad? De maldiciones podemos enfrentar en nuestra vida. Hablamos de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 28, del 21 al 22. Allí, ¿verdad? Está esta cita bíblica para todas las enfermedades crónicas, el asma, el cáncer, el artritis, ¿verdad? Enfermedades de los huesos, enfermedades que vienen por la línea sanguínea y deben romperse en el nombre de Jesús, ¿verdad? La esterilidad, ¿verdad? Lo hablamos ya, hablamos de las quistes, tumores, ¿verdad? Cosas que son problemas del sistema reproductivo en una mujer. Esto, ¿verdad? Lo podemos mirar en Deuteronomio 28, 18, ¿verdad? Para entenderlo más, ¿verdad? En sí la maldición se recibe a todo aquel que participa, ¿verdad? En una derramación de sangre, por ejemplo, también. El derramamiento de sangre, esto puede ser un aborto, puede ser, ¿verdad? También participar en un suicidio, ¿verdad? La gente piensa, ¿verdad? Que un suicidio solamente es pecado de una persona, pero tenemos que, ¿verdad?, considerar cómo va trabajando el reino de las tinieblas y cómo va evolucionando las generaciones. Ahora lo que tiene que ver con el bullying, todo lo que tiene que ver con influencias, a lo que influye a una persona, ¿verdad? Se dice así, Sí. influencia. Influenciar. Lo que influencia a una persona, ¿verdad? A que se quieran quitar su vida, ¿verdad? Podemos mirar en la palabra que dice que como el Señor Jesús dice, hay de aquel que haga tropezar a cualquiera de los, ¿verdad? De estos chiquillos, ¿verdad? Es mejor que se aten, ¿verdad? Una pierna alrededor de su cuello y se tiren al mar. Cuando hablamos de una persona que va en su caminar, va empezando, ¿verdad? Esto lo podemos mirar, es un tipo de brujería y hechicería cuando difaman la persona, su identidad, chismes, murmuraciones. Estos son los tipos de influencias que estoy hablando, que la gente no pensaría, pero esto lleva a una persona a estar, ¿verdad?, encarcelada en su alma, en sus emociones, en todo lo que pueda, ¿verdad?, uno entender que es participar en una derramación de sangre, ¿verdad? El reino de las tinieblas es muy astuto.
y cómo funciona y cómo uno abre la puerta a muchas cosas. Muchas de las veces no entramos en detalle y no entendemos cómo pueden funcionar estas cosas, ¿verdad? Hablamos de toda forma de sexo ilícito, ¿verdad? Podemos mirar el incesto, podemos hablar de la inmoralidad sexual en ese aspecto, ¿verdad? Podemos mirar adulterios, ¿verdad? Fornicación, miramos, ¿verdad? El lesbianismo, homosexualismo, ¿verdad? Cosas que ya son torcidas. Si usted pone atención, son cosas que se han desviado de lo que Dios ha creado en el ser humano. Esta es una iniquidad ya manifiesta en una persona y por esto, ¿verdad? También hay consecuencia. Podemos mirar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos del sexo ilícito, ¿verdad? De la inmoralidad sexual, podemos hablar del rey David con el pecado que tiene con Betsabé. Miramos la consecuencia, pensaría una persona, pues la consecuencia sería que perdió su vida, el bebé de David no nació. Pero después miramos que en su generación realmente no se aparta hasta cierto punto la inmoralidad sexual. Uno de sus hijos se enamora de su misma hermana, ¿verdad? Y después la enamora a ella misma y luego actúa como que si la aborrece completamente. Y luego miramos también, ¿verdad? Que por ejemplo en Salomón hay una inmoralidad completa. Esta toda es Tremendo. la generación de David. Y si usted se da cuenta, hace una línea distinta en esto. Después, ¿cómo se preguntaría usted cómo sería la vida del rey David y su descendencia si él no hubiera cometido ese pecado con Betsabé? Y eso que él lo confesó, el que él lo habló, Se arrepintió. se arrepintió, ¿verdad? Pero miramos que una consecuencia de una maldición generacional se activa y se hace manifiesta en una persona y en la descendencia si practican las mismas cosas. Y los hijos de David, del rey David, y los hijos, y así como se iba su línea genealógica, volvían a practicar estos mismos pecados que su padre practicó. Eso activaba y abría la puerta a estas maldiciones generacionales, ¿verdad? Porque volvían a practicar las mismas cosas que su padre, ¿verdad? En un momento abrió para hacer división entre Dios y él, ¿me entiende? Mm. Entonces, por eso es importante entender la genealogía, de dónde venimos, ¿verdad? Aún la tierra donde nuestros padres habitaban en sí tiene mucha influencia en cómo ellos también pecaban, en qué tipo de pecados, rebeldías e iniquidades ellos participaban y estaban. Entonces, Sí, por eso eso es es importante. así. Yo recuerdo que también nuestra pastora en un tiempo nos hizo una carta, ¿verdad? Donde genealógica, Ajá, ¿verdad? Bueno, que nosotros la teníamos que sí, hacer, ¿verdad? Donde de verdad ahí uno podía ver y descubrir cosas que tal vez sus padres a uno no se lo sí, dijeron, ujú, ¿verdad? Y tener encuentros con el Espíritu Santo. Y como usted exacto, mencionó, Él es el que se encarga, ¿verdad? De sí, mostrarnos muchas veces cosas de que nosotros no podemos ver, porque cuando la iniquidad ya está en nosotros, una de las cosas que hace la iniquidad es cegar, es exacto, blindar los sentidos espirituales sí, de un cristiano. O sea, no podemos ver con claridad lo que Dios nos está hablando, no exacto, podemos escuchar lo que Él nos quiere decir, sí, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? ujú, Es por esa razón que es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad? Que la iniquidad va a ser algo que nos va a alejar siempre del propósito de Dios para nuestra vida, sí, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen de que pues la salvación es intocable, o sea que sí. ya Dios pagó por nuestra salvación. Pero cuando hablamos de la iniquidad, ¿usted cree de que una persona cometiendo constantemente iniquidad será salva? Pues allí, ¿verdad? Es un poco, ¿verdad? Controversial si nos metemos ahí, pero lo que sí puedo, ¿verdad? Contestar conforme la palabra de Dios es que la salvación es todo aquel, ¿verdad? Que confiesa a Cristo, que verdad lo hace su Señor, verdad, en su corazón y en su vida, camina con Cristo. Entonces, lo que es razonable es, si yo estoy caminando con Cristo, entre más yo incremento mi amor con Cristo mientras yo camino con Él en la palabra, en devoción, en verdad, en adoración, en obediencia,
Es obvio, ¿verdad? Que también estoy comiendo diario el pan que está, ¿verdad? Escrito, lo leemos varias veces, pero entendemos que la palabra es el pan, ¿verdad? Entonces yo estoy también recibiendo la liberación, eso está escrito, el pan es la liberación de los hijos de Dios. Constantemente yo estoy caminando en liberación, tengo que entender que entonces yo no estoy bajo esa calificación de una persona que constantemente está cometiendo iniquidad, porque si mi amor por Cristo está incrementando, yo no voy a pecar, estar en rebeldía, ¿verdad? En una condición en rebeldía, ni estoy cometiendo iniquidad porque por el amor que yo le tengo a Cristo, por el amor que yo le tengo a Él, me va a doler también a mí lastimarlo a Él, ¿verdad? Entonces, es imposible, ¿verdad? Realmente si hablamos una persona que está en Cristo es salva, una persona que ha confesado a Cristo su Señor como su Señor y su Salvador es salva, sí, alcanza la salvación, dice la palabra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Porque no se trata de lo que hacemos ni de lo que vamos a dejar de hacer, que nos gana la salvación. Pero tenemos que entender también cuando hablamos de la salvación, que una persona que es salva, ¿verdad? Dentro de la salvación alcanza la liberación, es parte de la Amén. salvación. Y en la liberación está ser libre, ¿verdad? Ser purgado de lo que es la iniquidad, ¿verdad? También. Entonces, con ayuda del Espíritu Santo, siendo conscientes de lo que es la iniquidad, cómo Dios mira la iniquidad, cómo la trata, uno también se deshace de esto en arrepentimiento Amén. con el Señor y el Señor se encarga de lo demás, ¿verdad? Uno se encarga de confesarlo, el Señor se encarga de arreglarlo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces es lo hermoso del Dios que le servimos, al Padre que tenemos, ¿verdad? Que nada es imposible para Él. Hablamos breve de lo que es una maldición generacional, pero dimos unos ejemplos que Sí. nos pueden ayudar a entender, ¿verdad? En una área de nuestra vida, pero esto es a profundidad, esto es todos los días de nuestra vida. Entender que vivimos, ¿verdad? Para ser libres, para caminar en una liberación, en libertad con el Señor Jesús. Amén, es tremendo, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos viviendo tiempos de verdad, los últimos tiempos, por decirlo Exactamente, así, sí, ¿verdad? Donde el Señor quiere de verdad manifestar su gloria a través de sus hijos, sí, ¿verdad? Y es importante de que nosotros reconozcamos el pecado, la iniquidad, que nosotros cortemos de raíz, ¿verdad? Todas esas cosas que realmente nos alejan y no nos permiten en mostrar, ¿verdad? La gloria del sí, Señor, que es lo que Él quiere, ¿verdad? exacto. Entonces, media vez nosotros sepamos, ¿verdad? Lo que es iniquidad, venga arrepentimiento, nos arrepintamos, ¿verdad? Realmente Dios lo hace todo, como usted lo Exacto. acaba de mencionar. Sí, Entonces, esto es de verdad muy importante. En mi caso, ¿verdad? Pues yo estudiando esto, la verdad yo me di cuenta de varias cosas, ¿verdad? De varias situaciones. Mire, este tema ya lo hemos venido estudiando por mucho tiempo, lo hemos venido compartiendo. Yo sé que usted también, ¿verdad? Es la que se le entregó primordialmente este tema, pero nunca me había hablado de esta manera. O sea, ¿sí me entiende? O sea, es como que Dios habla, ¿verdad? De la iniquidad y como que hay velos que se quitan, sí, como que hay ignorancia que se va, como que hay algo que bloquea el que nosotros podamos ver y esa es una estrategia del enemigo, ajá, ¿verdad? El mantenernos ignorantes de estos temas, sí, el mantenernos alejados, ¿verdad? Y creyendo que nosotros estamos bien ante Dios, que estamos haciendo bien sí, las cosas, exacto. ¿verdad? Y que todo va a ir bien con nuestros hijos. Es Ujú, una estrategia, el enemigo es un estratega. sí, ¿Verdad? Entonces, en lo personal, de verdad, me impactó a mí mucho y, hice mi pequeña lista, ¿verdad? De algunas cosas que yo puedo identificar en mi vida, ¿verdad? Como iniquidad de ujú, parte de mis padres, sí, o sea, generacional, ¿verdad? Y es con lo que pues voy a tratar, sí, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? exactamente. De nosotros tratar de Sí, eso, esa iniquidad en nosotros, ujú, ¿verdad? Hoy que todavía se puede, ¿verdad? Para que exactamente. realmente nosotros caminemos bien con el Señor, caminemos en plenitud con el Señor. Amén. Amén. Sí. Entonces, bueno, ¿hay algo más que usted nos quiera entregar, Pastora Nelly? Vamos. No es todo realmente, ¿verdad? Entender que esto es un proceso con Dios, se toma su tiempo, ¿verdad? El proceso con Dios no es de la noche a la mañana.
¿verdad? Pero entender que todo está en las manos de Dios. Dios solamente requiere de nosotros que lo identifiquemos, o sea, nos hagamos responsables, ¿verdad? Nos arrepentimos delante de Dios. Cuando uno se arrepiente, Dios hace lo demás. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Ahí está el poder en nuestro Señor, en el Padre que tenemos. Entonces, eso es, verdad, lo bueno de todo esto. Amén, tremendo. Pastora Nelly, de verdad, estos temas, verdad, han sido de gran bendición para nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, verdad, que el Señor la bendiga y hasta la próxima con usted. Y nos despedimos de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros, verdad. Los esperamos para nuestro próximo episodio, verdad. Comparta, dele like, ¿verdad? Conéctese con nosotros. Y hasta la próxima. Se despide su hermana Mauri.